Hace un mes comenzó la guerra entre Israel y Hamás y los más afectados han sido los civiles. En Israel, familiares hacen vigilias para despedir a las cerca de 1.400 personas que Hamás mató en su incursión desde el 7 de octubre, incluyendo cientos que fueron asesinados en un rave, en una fiesta. También oran por la liberación de los más de 240 secuestrados que siguen bajo el poder del grupo islamista. Mientras que en la Franja de Gaza, el Ministerio de Salud del gobierno que lidera Hamás sostiene que las bombas israelíes han matado a más de 10.300 personas, de las cuales por lo menos 4.200 eran menores de edad. Además, el Comité para la Protección de Periodistas estima que 37 reporteros han sido asesinados, de los cuales 32 eran palestinos. Mientras que la UNRWA, la Oficina de la ONU para los Refugiados Palestinos, denuncia que 89 de sus delegados murieron por los ataques de Israel. Ante la crisis que ha aumentado con la guerra, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, ha insistido en que todos los lados deben respetar las reglas y ha hecho llamados reiterados a un cese al fuego. La protección de los civiles debe ser primordial. Estoy profundamente preocupado por las claras violaciones del derecho internacional humanitario que estamos presenciando. Permítanme ser claro, ninguna parte en un conflicto armado está por encima del derecho internacional humanitario. El Ministerio de Salud gazatí, por su parte, denuncia que varios hospitales han sido destruidos y que el principal está bajo amenaza. El complejo clínico de Al-Shifa es el más grande de Palestina y alberga a unas 100.000 personas, contando entre refugiados, heridos, enfermos y personal médico. Ahora los refugiados están presentes en todas las instalaciones del Ministerio de Salud y en todo el complejo médico de Al-Shifa, por lo que estas amenazas directas contra Al-Shifa, que la ocupación israelí sigue repitiendo día y noche, representan un gran peligro para los más de 100.000 refugiados, heridos, enfermos y personal médico dentro del complejo. La posición de Israel es que ellos se están defendiendo del que ha sido el ataque más letal que han padecido desde que se convirtieron en Estado y que lo hacen para acabar con Hamás. La ciudad de Gaza está rodeada. Estamos operando dentro de ella. Estamos aumentando la presión sobre Hamás cada hora, todos los días. Hemos matado a miles de terroristas sobre y bajo tierra. No habrá alto al fuego sin la liberación de nuestros rehenes. Así las cosas, un mes después de esta guerra y todas sus consecuencias, muchos se preguntan hasta cuándo irá. Para discutirlo, hoy en nuestro debate nos acompaña desde Ramallah, en Cisjordania, Javier Abouahid. Él es politólogo y ex asesor del Departamento de Negociaciones de la Organización para la Liberación de Palestina. Y en Cartagena, España, está Chema Gil, director de Estudios de Seguridad de Universae, licenciado en Seguridad por la Universidad de Murcia y diplomado en Estudios Internacionales sobre Terrorismo por la Cátedra UNESCO. A los dos les agradezco profundamente por estar aquí en nuestro debate y a nuestra audiencia. La invito también a que nos siga en las redes sociales, donde estamos como @France24_ES y yo aparezco como @MariaClaguirre. Esperamos todos sus comentarios. También pueden repetir este y todos nuestros debates a través de YouTube o escucharlos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Javier Abouahid, le doy la bienvenida primero a usted al debate. Gracias por acompañarnos. Y quiero comenzar con una pregunta que le haré a los dos. ¿Cómo resumirían ustedes lo que ha pasado durante este mes para las personas que no han seguido día a día lo que ha ocurrido en la guerra? Simplemente como uno de los, primero muchas gracias por la invitación, simplemente como uno de los momentos más catastróficos en los 75 años de negación sistemática de los derechos del pueblo palestino, en un momento donde estamos viendo que más de 1 millón de personas están siendo desplazadas de sus hogares. Todos los números de los muertos que usted entregó son verídicos, y por ende, si queremos definir lo que ha pasado durante este mes, es una catástrofe que parte de una falla del sistema internacional en su conjunto, que ha permitido que resolución tras resolución violada por 75 años nos lleve a la situación en que estamos hoy en día. Gracias, Javier. También le doy la bienvenida a Chema Gil. Gracias por estar aquí con nosotros en el debate. ¿Cómo resume usted lo que ha pasado este mes? Bueno, pues este mes comenzó justamente tal día como hoy, con una acción terrorista compleja, masiva, indiscriminada,
absolutamente cruel, de una forma salvaje, impropia además de la estrategia y táctica que hemos observado a lo largo de los años de Hamás. Concentradas las víctimas en civiles, en gente indefensa absoluta y totalmente, quemados vivos, masacrados de la forma más abyecta, en una práctica terrorista que hemos visto especialmente durante la guerra de Siria a cargo de grupos como Estado Islámico. Los que hicieron ese ataque seguramente no estaban en las claves estratégicas, pero seguramente si a poco que busquemos, que rasquemos, que investigamos qué ha ocurrido ahí ha habido un suministro de estrategia, táctica y medios para que un grupo terrorista ejecutara aquella acción consecuentemente, y además sabiendo que consecuentemente la respuesta sería muy contundente. Les propongo a los dos que este programa lo dividamos en dos partes. Primero, para hablar un poco de lo que ha ocurrido en el último mes y luego para analizar qué va a pasar con esta guerra y si puede haber o no un cese o un final al menos de este enfrentamiento en la manera próxima. Chema, quiero entonces preguntarle qué pasó en Israel después de ese 7 de octubre. El 7 de octubre estuvo precedido de todo el mes de septiembre con reuniones de ministerio, del ministro de Asuntos Exteriores, concretamente del ministro de Asuntos Exteriores iraní, con líderes de las tres influyentes grupos islamistas como Hamás, la Yihad Islámica Palestina y Hezbollah. Se produjeron varios encuentros, hubo varias declaraciones del señor Khamenei desde Irán. No fueron encuentros ocultos, fueron encuentros que fueron retransmitidos por agencias de noticias, fueron contados por agencias de noticias. Eso marca, yo creo, el inicio o la pista de salida, la radiobaliza que nosotros decimos, de lo que vino el 7 de octubre. A partir de ahí, lo que se inicia es una respuesta contundente. Yo me pregunto qué tiene que hacer un Estado cuando se produce esa masacre de civiles en 12 horas. Yo manejo unas cifras españolas, 850 muertos en 50 años por parte de ETA, y nos parece algo abominable. Cuando se multiplica por 2 esa cantidad en 12 horas, para mí es algo, en fin, que no tiene cabida en mi mente. A partir de ahí, la respuesta de Israel es la que esperaban los organizadores que están opacos en esta acción, y va a ser una respuesta contundente. Desgraciadamente, en estas respuestas que son bélicas, se van a producir daños a civiles, que son dolorosísimos. Son tan dolorosos como los inocentes que murieron el día 7 de octubre. Y esta guerra se va a prolongar durante algún tiempo. Ahora está embolsada la ciudad de Gaza, se va a tirar de ese nudo de horca para ir sectorizando la ciudad. No va a haber grandísimos combates, sino que se va a ir barrio a barrio, asimilando determinadas partes de esa ciudad hasta tenerla lo más asegurada posible. Y yo creo que Franja quedará dividida. La Franja de Gaza. Sí, Javier, ahora quiero ir con usted porque Chema ya nos hacía una muy breve introducción de qué pasó después del 7 de octubre, también con la Franja de Gaza. ¿Puede profundizar usted en este aspecto? ¿Qué ha pasado en Gaza? Miren, lo que se refería el invitado como respuesta contundente es lo que se conoce como crímenes de guerra. Cuando hay una potencia ocupante que señala abiertamente que va a cortar la electricidad, el agua, los combustibles, y lo hace de esa forma. Cuando el desplazamiento de población es una cosa que está completamente como parte de esto. Ya se han filtrado incluso documentos de algún ministerio israelí hablando de que este es el momento de vaciar la Franja de Gaza y mandarlos a todos al Sinaí en Egipto. Cuando estamos hablando de que, porque es interesante esto de usar los números, estamos hablando de que hay más de 4.000 niños y niñas palestinas que han sido muertos, daños colaterales a lo mejor dirán, una respuesta contundente. Eso es un crimen que se está cometiendo durante este momento. Mientras estamos hablando ahora, cada 5 minutos, cada 15 minutos va a haber un crimen en Gaza. Eso no es considerado una respuesta contundente. Para algo existe el derecho internacional humanitario, para algo existen las resoluciones de Naciones Unidas. Lo que estamos viendo evidentemente que es una catástrofe. Lo que estamos viendo en este momento es algo que incluso el historiador israelí Raz Segal, un experto en estudios del holocausto y de genocidio, ha definido como un genocidio, y lo define porque hay elementos
de la incitación del gobierno israelí, de los crímenes cometidos por el gobierno israelí, que son evidentemente parte de la definición que Naciones Unidas entrega al respecto. Por ende, lo que estamos viendo en esto no es nada más ni nada menos que una catástrofe, tanto humanitaria por un lado, pero por qué no decirlo, evidentemente política. Porque cuando por 75 años se permite que un Estado viole sistemáticamente todas las resoluciones de Naciones Unidas, en algún momento todas esta clase de situaciones terminan desencadenando situaciones como esta. La impunidad no puede ser una alternativa para la comunidad internacional. Sí, Javier, quiero hacer simplemente una aclaración y es que todavía los organismos adecuados para esto, que son las Cortes Internacionales, no han afirmado aún y no han determinado que lo que ocurre en Gaza es un genocidio y esto es un crimen tipificado por el derecho internacional humanitario que todavía ni siquiera ha comenzado a investigarse en este caso particular, especialmente con lo que ha ocurrido después del 7 de octubre. Pero quiero preguntarle sobre un punto que trataba Chema. ¿Usted cree que jamás esperaba esta respuesta y que aún así atacó a Israel previendo esto? Mire, lo que hay acá son expertos que, basados en la definición de genocidio, lo han definido de esa forma. Evidentemente que acá hay instituciones internacionales que deben actuar. Me gustaría bastante, por ejemplo, que la Corte Penal Internacional se hiciera presente en esto y que investigue absolutamente todo lo que ha ocurrido aquí, obviamente no solamente desde el 7 de octubre, sino que también desde antes. Sé que jamás lo esperaba o no lo esperaba, yo la verdad no lo sé. Lo que sí tengo claro, evidentemente, de que los crímenes que se están cometiendo hoy en día se deben detener de inmediato con un cese al fuego. Chema, quiero contrapreguntarle algo que estaba mencionando Javier y él negaba lo que usted llamaba una respuesta contundente por parte de Israel y él en cambio afirma que son crímenes de guerra los que está cometiendo Israel. ¿Usted qué opina? Lo que ocurrió, debemos partir de una premisa. Ocurrió el 7 de octubre un pogromo en Israel, fueron cometidos y reivindicados por Hamas. Es Hamas un grupo terrorista considerado así a nivel internacional, al menos en Europa y en diferentes partes del mundo. Hubo 1.400 muertos. Las escenas que hemos visto, incluso grabadas por los propios individuos, que nada más grabarlas las estaban colgando en las redes de Telegram, quemando criaturas, asesinando a personas y demás, ¿qué es? Pues forma parte del diálogo normal de quien gobierna una franja del territorio donde la autoridad palestina ni es autoridad ni existe, sino que está gobernada por un grupo terrorista. ¿Cuál es la proporcionalidad que se tiene que exigir a un Estado respecto de un ataque absolutamente tan salvaje? Y luego, es verdad, el derecho internacional protege incluso a aquellas víctimas civiles, protege a los civiles que están incluso utilizados como escudos y exige de manera muy concreta, muy determinada, que cuando uno de los beligerantes detecta actividad militar con el escudo de los civiles, avise de que va a atacar y es el país donde están esos civiles amenazados el que tiene que ocuparse de desplazar a los inocentes. Jamás no hace eso. Jamás ha estado evitando, y hoy mismo lo ha intentado, evitando que la gente se desplace. Por lo tanto, el derecho internacional podemos leerlo como queramos, pero el derecho de guerra es casi un eufemismo, porque cuando la guerra estalla es que ha fracasado todo, la humanidad, la diplomacia, el sentido común, ha fallado todo. La guerra es la escena de la crueldad, pero el derecho internacional dice clarísimamente que quien utiliza como escudos humanos a la población civil es quien comete el crimen de guerra. ¿Estoy a favor de que mueran inocentes palestinos? En absoluto. He empezado diciendo que me parecen tan inocentes como los que fueron asesinados en el día 7 de octubre. Ahora bien, ¿cómo y qué es la proporcionalidad en la respuesta frente a lo que ocurrió el día 7 de octubre? La precisión del término proporcionalidad en el derecho jurídico, en el derecho internacional de guerra y en el derecho internacional humanitario, ese término ni siquiera está aclarador. Parece que lo dice todo, pero en realidad no dice nada, para desgracia de los inocentes civiles, que son los que siempre mueren en masa en este tipo de conflictos. Usted ha dicho que el derecho internacional humanitario podemos leerlo como queramos. Javier, ¿usted qué opina de esta frase de Chema y qué opina sobre su comentario acerca de la proporcionalidad?
Bueno, el derecho internacional humanitario no es que uno lo pueda ver como quiera, digamos, por algo está bastante bien definido, y es algo que Israel ha violado sistemáticamente durante más de medio siglo de ocupación. Pero esto de intentar culpar constantemente a la víctima de los ataques del ocupante. Le quiero dar solamente un ejemplo. Hace un par de semanas atrás, Israel atacó con su artillería, o no sé si ha sido un ataque aéreo, el complejo de la Iglesia Ortodoxa de San Porfirio, donde se refugiaban bastantes palestinos cristianos, parte de la comunidad cristiana, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. En ese bombardeo mueren 18 palestinos cristianos. Alguien puede, punto 1, nadie puede decir que esa gente era militante de Hamas. Punto 2, nadie avisó, como se dice, que habrían avisado que iban a bombardear. Toda la gente estaba dentro de uno de los refugios que estaban dentro del complejo de la iglesia. Punto 3, la responsabilidad acá es de quien dispara. Y en este caso, la responsabilidad es de Israel, que, insisto, más del 70% de las víctimas fatales han sido mujeres, niños y ancianos. La proporcionalidad, evidentemente, que algunos están cuestionando cuál sea la proporcionalidad, yo pregunto, ¿cuántos niños tienen que morir para que sea proporcional? ¿Cuántas mujeres tienen que morir para que sea proporcional? ¿Cuántos hospitales tienen que ser atacados? ¿Iglesias tienen que ser atacados? ¿Hospitales tienen que ser atacados? O sea, esa clase de análisis, evidentemente que termina legitimando los crímenes que estamos viendo hoy en día. El derecho internacional está para cumplirse, el derecho internacional humanitario está para cumplirse, que es exactamente lo que Israel se ha impedido violar por toda su existencia. Javier, también quiero preguntarle sobre algo que mencionó Chema, y es que desde comienzos de esta guerra, Israel avisó y dio la orden de evacuación para el norte de la Franja de Gaza, donde vive más de 1 millón de personas. Chema asegura que es Hamas el que ha impedido que estas personas ordenen hagan y cumplan la orden de evacuación y salgan de sus territorios, que era por donde iba a comenzar la invasión gradual terrestre que ha llevado Israel. ¿Qué responde usted a esto? Punto 1, yo no sé qué pruebas hay de aquello. Punto 2, más del 40% de las víctimas han estado en la zona sur, entre comillas, la parte segura de Gaza. Punto 3, ¿dónde va a ir la gente? Yo personalmente he estado en contacto con gente que está en Gaza. He estado en contacto, por ejemplo, con la Iglesia Católica en la ciudad de Gaza, donde hay más de 700 personas refugiadas, incluyendo 50 niños minusválidos que son cuidados por las religiosas que están ahí. Esa gente no se puede desplazar de ninguna forma. Hay gente que en el desplazamiento desde el norte al sur de Gaza han sido atacados. Hay gente que ha muerto. Hoy en día, hoy, la Cruz Roja Internacional ha emitido un comunicado denunciando que uno de sus convoys en Gaza, que iba al hospital Al-Quds, en la parte de Gaza, digamos, desplazándose de norte a sur y de sur a norte, cayó bajo fuego israelí. Por ende, acá no hay ningún lugar, y esto no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, lo dice la Cruz Roja, lo dicen los expertos que están en el terreno, no hay ningún lugar seguro. Entonces, cuando se dice, no, que la gente se vaya hacia el sur, ¿dónde van a estar en el sur? ¿En qué parte pueden estar en el sur? Y insisto, el 40% de las víctimas están o fueron muertas en el sur. Por ende, ese argumento evidentemente que no refleja o que no trae mucho que decir, entendiendo de que acá se están bombardeando zonas civiles y la cantidad de ataques que han ocurrido también en la zona sur. ¿Cuánta gente ha muerto que ya se había desplazado de un lugar a otro? Por ende, acá evidentemente que lo que hay que decir es que en Gaza no hay ningún lugar seguro y que se necesita un alto al fuego inmediatamente y que se necesita que las instituciones relevantes, particularmente las instituciones internacionales, incluyendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluyendo la Corte Penal Internacional, hagan su trabajo, que hasta el momento no lo han hecho. Quiero preguntarle sobre este punto, Chema, que menciona Javier, de los ataques en el sur. Recordemos que en el norte de la Franja de Gaza, que es la que limita en gran medida con Israel, es donde Israel afirma que se concentra Hamas, mientras que hacia el sur es donde la Franja de Gaza comparte frontera con Egipto, y es a través de ese paso de Rafah donde se han permitido que pasen decenas de camiones con ayuda humanitaria. Chema, quiero preguntarle concretamente por la denuncia que hace la Media Luna Roja de que uno de sus convoys fue atacado, y dos,
que la Cruz Roja, perdón, fue atacado y es la que afirma esto, y dos, que también ha habido ataques que la ONU ha denunciado a estos convoyos humanitarios que han cruzado por el paso de Rafah y que ha habido bombardeos y explosiones en el sur de la Franja de Gaza, incluso dejando a autoridades egipcias heridas. ¿Qué piensa usted? Bien, en primer lugar quería matizar, y yo no he dicho que el derecho internacional se puede leer como uno quiera, sino que hay que leerlo entero y aplicar todo el derecho internacional, no las partes que puedan coincidir con la tesis que uno pueda más o menos defender. El derecho internacional aplicado al derecho de la guerra es algo, en fin, bastante amplio, tiene protocolos adicionales en la Convención de Ginebra del año 77, el protocolo 1 adicional, el protocolo 2, el 3 y el 4. Quiero decir que no he dicho que se pueda interpretar de cualquier manera, sino que hay que aplicar todo el derecho internacional. Respecto de las cifras de víctimas, yo tengo que dudar de las cifras de víctimas que me dan las autoridades que no están legitimadas porque pertenecen a Hamás. Todavía estoy por escuchar algo en relación a lo que hizo Hamás el día 7 de octubre. No he oído a mi contertulio ni siquiera condenar ese acto absolutamente execrable y que creo que es imposible admitir como una forma de relacionarse en un sitio de conflicto, si tanto estamos criticando ahora esto. Respecto de los ataques a las ambulancias, a una ambulancia, yo desde luego los ataques a centros hospitalarios, médicos, escuelas, ambulancias y demás, el derecho internacional es clarísimo. Son sagrados, son centros que no pueden ser atacados. Ahora bien, si existe información de inteligencia de uno de los beligerantes y puede probar que existe actividad militar contraria, tras avisar se puede producir esos ataques. Mire, yo no estoy diciendo que la guerra sea un mundo ideal. Yo, desgraciadamente, he tenido que ser consciente en muchos conflictos. La guerra es así de cruel, es así de cruel. Y precisamente porque me gusta hablar desde la realidad real, también digo que lo que no se puede someter es a los civiles que no están vinculados a Hamás, nada más que por la opresión del propio Hamás, que tiene control sobre toda la franja, resulta que se esté haciendo pagar a esos civiles. A mí me parece cruel cada víctima que veo en ese conflicto, pero desde el primer día. Y no me puede servir como excusa para este contexto concreto la historia de los 75 años, porque a lo largo de los 75 años hemos visto ataques sistemáticos unidos de países contra Israel, no aceptando el Estado de Israel y que, por cierto, son guerras que han perdido todos los países cuando han actuado de forma conjunta. Por lo tanto, respeto, honrar y defender a toda la población civil de Gaza, especialmente a los que se ven sometidos a la propia dictadura de Hamás, de un grupo terrorista. Y desde luego a Israel hay que pedirle toda la contención que pueda, toda la contención que sea precisa para evitar los daños de civiles. Ahora bien, yo no me encuentro en el escenario de batalla. Yo lo único que sé es que, porque lo he conocido antes de este momento, que hay túneles en el entorno urbano de todo tipo, hay acopios militares de todo tipo, hay cohetes que se han hecho con las instalaciones que la Unión Europea pagó para conducciones hidráulicas. Esos tubos se volvieron a levantar y con ellos se han construido cohetes Qassam. Miles de cohetes Qassam salen desde la Franja de Gaza a territorio israelí, que pueden ser combatidos gracias al escudo de hierro, buena parte de ellos, pero otros caen en zonas civiles, y de eso tampoco se habla. Por lo tanto, yo lo que creo es que en estas guerras, en este momento, en este contexto y en esta coyuntura, aquí ha habido un acto que ha desplegado esto, y que además en Europa lo vivimos con preocupación, porque todo este conflicto, por más que los yihadistas internacionales no vayan a Palestina, en cambio aquí sí lo utilizan para excusar sus ataques terroristas dentro de Europa. Y por lo tanto, ese Hamás lo que está haciendo es secuestrar la fe de los musulmanes. Chema, usted habla que las guerras son crueles e insiste en que la protección de los civiles debe ser total sin importar el caso. Le quiero hacer una pregunta para que muy brevemente pueda responder y pasar a Javier.
¿Cómo interpretar entonces los más de 100 muertos que van en Cisjordania, la mayoría de ellos a manos de colonos israelíes? Eso es una salvajada. Los colonos no tienen derecho ninguno a ocupar una tierra que no es suya. Los colonos no tienen derecho a asesinar a nadie. Por lo tanto, deben ser perseguidos como actos criminales. Esa es mi opinión. No creo en eso, vamos, no tengo ninguna duda. Igual que en todo lo demás, tengo muchísimas dudas razonables respecto de la ocupación del territorio de forma libérrima y sin que reciban ninguna contestación. Yo creo que Israel debería hacer lo que hizo en el 2005 en Gaza, llevarse de ahí a esos colonos. Recordemos que en Gaza en 2005 Israel se llevó hasta sus muertos. Por lo tanto, yo creo que el territorio, yo creo en los dos estados, en la decisión de Naciones Unidas de la creación de los dos estados, y apuesto porque eso pueda ser posible. Porque si no hacemos que eso sea posible, este problema será irresoluble. Javier, quiero hacerle muy brevemente también una pregunta que planteaba Chema antes de pasar a analizar cómo se puede acabar este conflicto. Javier, Chema le preguntaba qué opina usted sobre el ataque de Hamás el 7 de octubre. Todos los ataques en contra de civiles, sean quienes sean, vengan de donde vengan, son condenables. Y todos los civiles son protegidos por la misma legislación internacional que estamos pidiendo que se pueda respetar en el caso de Palestina. Palestina, por lo demás, es quien más está interesado de que se respete esto, porque la gran mayoría de los civiles que han sido afectados son civiles palestinos. La disparidad es tan grande que si uno puede ver simplemente las cifras durante todos estos años, evidentemente que no existe ni siquiera una posibilidad de generar alguna comparación. Yo solamente quiero muy corto un dato, porque acá se dice que las cifras se cuestionan porque vienen de Hamás. Yo quiero decir que el Ministerio de Salud palestino en Ramallah trabaja en Gaza. Los hospitales en Gaza dependen del Ministerio de Salud palestino en Ramallah. El Ministerio de Salud palestino en Ramallah recibe la información de lo que sucede en esos hospitales, emite un comunicado todos los días y estoy viendo en este momento el comunicado firmado por la ministra, la doctora Maya Elkela, que por lo demás estudió en España, señala que al día de hoy hay más de 10.305 muertos, habían a las 9 de la mañana del día de hoy. Así es que las cifras, evidentemente acá están con todos los nombres de cada una de las personas que han muerto y por tanto el cuestionar las cifras, una vez más creo que no nos lleva a lo que es el centro del asunto, que debe ser lograr un cese al fuego de forma inmediata y que las instituciones internacionales hagan lo que deberían haber hecho por 75 años, e insisto en ese punto. Hablemos ahora de qué viene para esta guerra, porque hay diferentes informaciones al respecto. El Ministerio de Defensa israelí sostiene que no se van a quedar en Gaza. Sin embargo, el primer ministro Benjamin Netanyahu dice que la guerra continúa hasta que Hamás libere a los más de 200 secuestrados que tiene. Hamás, por su lado, no ha emitido pruebas de supervivencia de estas personas y tampoco se ha mostrado dispuesto a su liberación. Y desde el 7 de octubre hizo un llamado a diferentes grupos armados para que se unieran a la lucha contra Israel. Y ya ha habido enfrentamientos entre Hezbollah con el ejército israelí en la frontera con Líbano. La Yihad Islámica desde la Franja de Gaza se supone que tiene algunos de los retenidos e incluso los hutíes desde Yemen han lanzado misiles contra Israel. En todo esto, Chema, ¿usted cree que puede haber un fin cercano para esta guerra o no? No va a haber un fin cercano para esta guerra. Yo creo que, además, la propia situación interna política de Israel le hace tener una cierta vulnerabilidad y puede Netanyahu elegir hacer una huida hacia adelante, mantener la guerra como un elemento de protección política, porque la población de Israel está manifestándose todos los días en relación con Netanyahu, no tanto por la guerra, sino por toda su gestión política, que estaba absolutamente en tela de juicio justamente antes del ataque del 7 de octubre. En ese sentido, a mí me parece que la población de Israel sabe separar una cosa de la otra, sabe en qué se está en este momento, pero no deja de pedir una rendición de cuentas adecuada como corresponde a una democracia.
Y eso, en ese sentido, me parece sano. Israel es una democracia y por eso hay rendición de cuentas y por eso se rinde cuentas. En otros países no ocurre eso. Y desde luego en Gaza, desde que se celebraron las últimas elecciones, en el año 2006 o por allá, pues gobierna Hamás y se ha acabado con bota militar. Las declaraciones de uno de los jefes de Hamás el otro día diciendo que los túneles no son para la población civil, sino para los milicianos o para los militantes de Hamás, a mí me destrozan el corazón. Porque si realmente en esos túneles hay la posibilidad de sacar a personas, de darles víveres, de que haya agua o de que haya combustible y que no se esté compartiendo en un momento tan necesario, me parece terrible. En cuanto a los datos, sigo poniéndolos en tela de juicio. No porque dude de la veracidad de lo que diga la ministra, en este caso, de la Autoridad Palestina. No, sino porque dudo de los datos que puedan estar facilitándose a ellos. Mientras no tengamos verificadores internacionales en el momento que Israel y la situación lo permitan, desde luego, mientras no tengamos verificadores internacionales absolutamente ajenos al conflicto, yo todos los datos de la guerra los suelo poner en tela de juicio, salvo aquellos que me permitan contrastarlos como observador o como analista. Chema, quiero añadir una par de aclaraciones a algo que usted dice. Usted afirma que esto sería como un paraguas político a favor de Benjamín Netanyahu. Simplemente añadir que antes de la guerra, cada semana había protestas en contra de Benjamín Netanyahu por la reforma a la justicia que él estaba liderando y que limitaría los poderes de la justicia. Y por otro lado, porque desde hace años el primer ministro de Israel enfrenta un proceso judicial por soborno, fraude y abuso de confianza. Y esto le había impedido formar un gobierno de coalición que sí pudo conformar después de la guerra para hacerle frente a todo lo que ocurre con Hamás. Javier, ahora voy con usted. ¿Qué puede pasar? ¿Tiene un final próximo o no el conflicto? No, lamentablemente no parece tener. De hecho, gran parte de las discusiones que han habido, que uno ha podido seguir básicamente a través de la prensa, pero también uno escucha ciertos rumores en cuanto a cuáles son las conversaciones entre los Estados Unidos e Israel. Uno de los grandes problemas que hay acá, evidentemente, desde un punto de vista puramente analítico, a mí la verdad no me corresponde mucho analizar lo que es Israel o no, pero evidentemente acá hay un consenso prácticamente de que Israel ha ingresado a esto sin tener ninguna estrategia, sin tener objetivos claros, y eso evidentemente que puede llevar a lo que alguna gente ha estado denunciando, por ejemplo, el día de hoy, de que el señor Netanyahu se puede beneficiar incluso de mantener esto de forma más larga por los problemas que ha tenido de forma interna. Yo personalmente creo que así como todo señala de que esto va a durar para largo, si es que en este momento tenemos ya más de 10.000 víctimas, así como Naciones Unidas también ha señalado que esos números son confiables, y si es que nosotros estamos señalando eso a esta altura, a un mes, bueno, pensemos cuántas víctimas van a haber de aquí a 2 meses, de aquí a 3 meses, y evidentemente entender la necesidad urgente de que haya un cese al fuego inmediato. Y para concluir muy rápidamente, en menos de un minuto, les voy a pedir lo imposible, y es que ya analizamos entonces qué puede pasar con el gobierno de Benjamín Netanyahu, pero muy brevemente, ¿qué creen ustedes que pueda pasar por un lado con Hamás y por otro lado con la población civil, Javier? Si queremos hacer esto muy rápido, yo simplemente quiero decir lo que todo el pueblo palestino dice y lo que el mundo árabe está señalando en general. Esto no ha sido un ataque en contra de Hamás, esto es un ataque en contra del pueblo palestino. Y por ende, cuando vamos a analizar lo que va a suceder con posterioridad, yo creo que acá todo el escenario ha cambiado. No estoy diciendo absolutamente nada que quienes sigan las noticias acá no puedan señalar. Y al entender que todo el escenario ha cambiado, evidentemente que la urgencia no solamente de lidiar con la gran crisis humanitaria que se está llevando y lo que va a ser el día después, que va a ser incluso peor cuando se vea que Gaza ha sido convertida prácticamente en un lugar donde no se puede vivir, sino que también en relación a la importancia de un proceso político que lleve a que esto no se vuelva a repetir. Y eso solamente se puede llevar a cabo con el fin de la ocupación israelí y que haya un Estado palestino independiente en las fronteras del año 1967 con Jerusalén Oriental como capital, que es el consenso internacional. Chema, muy brevemente, ¿qué puede pasar con Hamás y la población civil?
Con la población civil, lo único que puedo y quiero expresar es el deseo de que que no sufra y que sufra lo menos posible. A Hamás hay que acabar con ello, lo tengo claro. La determinación tiene que ser absoluta a nivel internacional de acabar con los grupos terroristas de etiología yihadista. Para mí no cabe la menor duda. El futuro de Gaza es importante, y es importante en muchos sentidos. Para la región, para el territorio, para Palestina, para Israel, para el área geográfica concernida y para la comunidad internacional. El terrorismo no puede ser lo que mueva a los países a actuar en cada situación conflictiva. Y solamente terminaría apelando a esas raíces semíticas comunes, ¿no? Esas raíces de lenguaje común, ¿no? Se dice paz, salam, en árabe y shalom en hebreo. Y nada, desearle en esta última intervención, por supuesto, un abrazo. Gracias por la oportunidad de poder hablar desde el respeto a Xavier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo soy una persona profundamente respetuosa, conocedora del Islam y estudiosa de las ciencias del Islam, y por lo tanto no puedo más que lanzar un saludo de paz y con los mejores deseos de que esto acabe pronto, ese alto el fuego llegue pronto. Chema Gil y Javier Awahid, gracias por acompañarnos y gracias por esta discusión tan interesante. También gracias a nuestros productores Luis Fernando Montes y Tania Herrera, quien estuvo a cargo de los invitados. Ustedes sigan con nosotros.